Que el Señor les bendiga, iglesia. Estaremos compartiendo la palabra del Señor en esta mañana, en la primera carta de Pedro. Así que busquen su Biblia ahí, la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 11 hasta el 17. El nombre de esta predicación se llama Glorificando a Dios en un mundo adverso. Y leemos en el nombre del Señor. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Oremos. Bendito Dios, hemos dado lectura, Señor, a tu palabra. Te queremos rogar, Señor, que tú nos puedas hablar, Señor, en esta mañana. Necesitamos de tu dirección, de tu guía. Necesitamos escuchar tu palabra. Da gracia a quien predica hoy, Señor, también a quienes oyen, para que podamos sacar el mejor provecho, Señor, y ser cambiados, Señor, porque esa es la intención de tu palabra, que nosotros podamos poner por obra, Señor, y ser transformados a la imagen de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Bueno, Pedro, aquí para contextualizar un poco, Pedro está escribiendo a creyentes que estaban pasándola un poco mal. Ellos habían sido esparcidos por diferentes lugares, producto de la persecución, producto de su fe en Cristo. Ellos estaban viviendo persecución, adversidad, hostilidad. Y Pedro de manera intencional está animando a estos hermanos, ¿cierto?, a estos creyentes perseguidos que a pesar de la adversidad que ellos estaban viviendo, ellos pudieran vivir de una manera que glorifica al Señor, ¿cierto? Porque vivir para la gloria de Dios cuando todo está bien es como fácil, ¿cierto? Pero cuando todo está adverso, es ahí cuando nosotros tenemos que esforzarnos para glorificar al Señor. Y vemos en el capítulo 1 que lo primero que hace Pedro es sentar la base de la esperanza viva. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y nos ha dado esperanza viva. Tenemos una herencia eterna en los cielos, y de acuerdo a esa herencia eterna que nosotros tenemos en los cielos, nosotros tenemos que conducirnos. Después Pedro da una serie de exhortaciones. Después del capítulo 1 hay un llamado a la obediencia, hay un llamado a la santidad, a amarse unos a otros, ¿cierto? Porque esa es la manera en la que debe vivir una persona que tiene esta esperanza en el Señor, que espera a Cristo, que sabe que está de paso por este mundo, ¿cierto? Vemos también en el capítulo 2, versos 9 y 10, que Pedro les recuerda su posición como creyentes, su posición y también el propósito con el cual Dios los llamó, o Dios los adquirió, como dice el texto. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces hay un antes y un después de estos hermanos, así como para nosotros también hay un antes y un después. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Ahora tenemos esperanza, y por esa esperanza ahora nosotros tenemos que conducirnos de una manera que pueda glorificar al Señor. Amén. Y ahora el versículo que ya nos compete en esta mañana, del 11 en adelante, Pedro comienza a dar una serie de imperativos, de mandatos, de exhortaciones. Y es lo que comienza a hacer a través de toda la carta. Y podemos ver aquí, de alguna manera, el corazón de Pedro.
el corazón de Pedro, el amor que él tenía por estos hermanos. Y aquí ya comenzamos con nuestro primer punto de la predicación, la batalla de todo creyente, entre los versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pedro les dice amados, ¿cierto? Solo una persona que tiene un gran afecto por otros le podría decir amado a otros, ¿cierto? Nosotros no le decimos amado a cualquiera, sino a quienes le sentimos un afecto. Dice: les ruego como a extranjeros y peregrinos. Y esta palabra ruego, ¿cierto?, está cargada de una preocupación, de un afecto por estos hermanos, de querer el bien para estos hermanos. Es como cuando uno, no sé, le dice a un hijo: hijo, por favor, te ruego que hagas esto, porque esto es por tu bien, ¿cierto? Esa connotación tiene esa palabra, les ruego, ¿cierto? Dice como extranjeros y peregrinos, y es lo que Pedro de alguna forma ha estado diciendo en el capítulo 1, ¿cierto? Ustedes tienen una esperanza eterna. Ustedes tienen una herencia en los cielos, ustedes están solamente en un peregrinaje por este mundo, ¿cierto? Otra traducción dice: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo, ¿cierto? Nosotros como creyentes sabemos que estamos solamente de paso por esta tierra. De hecho, cualquier persona sabe que en esta tierra algún día va a morir, ¿cierto? Sabe que está de paso, pero nosotros tenemos una esperanza eterna, una herencia en los cielos, ¿cierto? Entonces aquí viene lo que Pedro les ruega en este versículo 11. Dice: que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ellos debían abstenerse, apartarse, dejar a un lado las pasiones carnales, estos deseos carnales, estos deseos pecaminosos que todos los que estamos aquí tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que estamos aquí tenemos, desde el más grande hasta el más pequeño. Lidiamos con estas pasiones carnales, ¿cierto? Desde un deseo a lo mejor, no sé, inmoral, ¿cierto?, que podría ser grave, hasta el deseo de un niño de no querer obedecer a su padre. Eso también es un deseo pecaminoso. A veces nosotros escuchamos deseos carnales y lo primero que pensamos, ¿cierto?, es lo peor, ¿cierto? Una pasión carnal es lo peor de lo peor de lo peor, ¿cierto? Lo que tiene connotación inmoral, por ejemplo. Pero hay deseos carnales que no son muy mal vistos por nosotros y nosotros los tenemos y los manifestamos y los vemos y a veces no nos decimos nada. Como por ejemplo el comer en exceso sin controlarse, ¿cierto? Y nos juntamos y comemos y comemos y comemos y gloria al Señor, ¿cierto? Pero también es una pasión de la carne, ¿cierto? Entonces lo que está haciendo Pedro es un llamado a vivir una vida justa, una vida piadosa, una vida honorable, una vida que pueda glorificar al Señor. Recordemos, en medio de un contexto hostil, que estos hermanos estaban siendo perseguidos, presionados, ¿cierto? Y a pesar de esa adversidad, Pedro les dice que debían mantenerse alejados de las pasiones carnales, ¿cierto? De lo contrario, ellos no podrían vivir para la gloria del Señor, porque las pasiones de la carne son contrarias al Señor, no provienen de Dios. Y de la misma manera, hermanos, nosotros, cada uno de los que está aquí, debemos ser diligentes, disciplinados, ¿cierto? Y sabios también muchas veces para tomar buenas decisiones y no dejar que estas pasiones se manifiesten en nosotros y provoquen que nos hagan volver atrás. Amén. Entonces debemos ser conscientes de ello, ¿cierto? Somos tentados, hermanos, y luchamos todos los días con estas pasiones carnales, ¿cierto? En contra de nuestros propios deseos. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, que estos deseos, estas pasiones son nuestras. Son nuestras. Estas pasiones no provienen de afuera. No es por culpa de lo que está afuera, es que yo soy tentado. Amén. Estas provienen desde el corazón, desde mi corazón, ¿cierto? Desde mi interior. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 15, ¿cierto? Dice: porque el corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ¿cierto? Desde el corazón, de mi propio interior. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, del verso 13 al 15. Dice: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Aquí Santiago explicando la tentación, ¿cierto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Amén. Su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces es nuestra propia pasión la que nos lleva
a vivir de una forma que no glorifica al Señor. Entonces, todos los que estamos acá, hermanos, tenemos pasiones, tenemos esta lucha, cual más, cual menos, ¿cierto? Podemos creernos muchas veces muy espirituales, pero tenemos esa lucha, hermano, la tenemos. Para un hombre, quizá puede ser la lujuria, la ira, ¿cierto? Que para una mujer quizá puede ser, no sé, a lo mejor el deseo de comprar y de comprar, o su apariencia, ¿cierto? Tiene que tener una apariencia, ¿cierto? Que los demás puedan tener una buena opinión de ella. O para un joven quizás puede ser el deseo de no obedecer a sus padres, ¿cierto? Esa pasión de la rebeldía, yo me conduzco solo, yo sé tomar mis buenas decisiones, entonces yo no obedezco a mis padres. Entonces necesitamos ayuda, hermano, para lidiar con estas pasiones. Necesitamos ayuda, nosotros no podemos lidiar con estas pasiones solos. Entonces cuando tú y yo estamos luchando con estas pasiones, lo peor que podemos hacer, lo peor que puede hacer un creyente al luchar con estas pasiones es aislarse, es luchar solo con esto, porque no podemos luchar solo con estas pasiones. Si nosotros luchamos solo y nos aislamos, de seguro que estas pasiones nos van a llevar a pecar, ¿cierto? Y a alejarnos del Señor. Un comentario consultado dice, con respecto a esto, cuando leemos la exhortación de que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma, pensamos de inmediato en los pecados sexuales, pero la aplicación es más amplia. Se refiere a cualquier intenso deseo que sea inconsecuente con la voluntad de Dios. Incluiría una excesiva indulgencia por la comida y a la bebida, en regalar al cuerpo con demasiado sueño, la decisión de amasar posesiones materiales o suspirar por los placeres del mundo. Todas estas cosas batallan incesantemente contra nuestro bienestar espiritual, estorban la comunión con Dios y frenan el crecimiento espiritual, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros damos rienda suelta a estas pasiones, hermanos, que tenemos en nuestro interior, obviamente nuestra vida espiritual se ve perjudicada, ¿cierto? A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no puedo levantarme? ¿Por qué no tengo el deseo de servir al Señor? ¿Por qué no quiero orar? ¿Por qué no quiero estar en comunión con mis hermanos? Y es muchas veces por eso, porque damos rienda suelta a nuestras pasiones y aparte de eso, peor aún, luchamos solos, apartados de la iglesia local, apartados de los hermanos. Y eso no está bien. Y el texto dice que estas pasiones carnales combaten contra el alma, ¿cierto? Es algo interior, es una lucha, es una batalla, hermano. Es un verdadero combate. Y en esta guerra, ¿cierto? El más fuerte va a ganar, ¿cierto? Es una lucha entre las pasiones carnales que nacen desde mi interior contra el deseo que tenemos nosotros como creyentes de poder vivir para la gloria del Señor. Y ahí estamos en esta batalla que se va a dar de aquí hasta que nosotros partamos a la presencia del Señor, siempre. Pero depende de cómo nosotros nos estemos fortaleciendo y tomando las herramientas que Dios nos da para poder vencer estas pasiones, ¿cierto? Aquí el más fuerte ganará. Entonces yo debo procurar, hermano, diligentemente alejarme de estas pasiones carnales y fortalecerme en el Señor. El versículo 12 dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cierto? Recordemos que Pedro está exhortando a estos hermanos a vivir una vida que glorifique al Señor en medio de un mundo hostil, en medio de la persecución. Entonces estos hermanos no solo debían abstenerse de las pasiones carnales, eso era lo primero. Muchas gracias. Estos hermanos no solamente debían abstenerse de las pasiones carnales, que ahí podríamos hablar de una lucha interior, ¿cierto? Las pasiones carnales, sino que también debían mantener una conducta irreprochable en el mundo, ¿cierto? Ante los no creyentes. Y recordemos que el llamado a mantener una conducta irreprochable, hermano, en la palabra del Señor es para todo creyente, es para todos los creyentes, no es solo para los que llevan más años en la fe, ¿no? Este hermano lleva 30 años en la fe, un hombre irreprochable. Pero este hermano lleva un año, ¿no? Entonces puede permitirse algunas cosas. No. Si fuimos alcanzados por la gracia del Señor, el Señor nos demanda que podamos tener y conducirnos de forma irreprochable. No es solamente para los que llevan más años, no es solamente para los pastores, ¿cierto? Algunos se excusan en 1 Timoteo 3, el pastor debe ser irreprochable. Entonces, como yo no soy pastor, bueno, yo
puedo hacer lo que quiera. No, hermano, no es solamente para ellos, no es solamente para los que tienen una función pública en la iglesia, es para todo creyente. Somos todos llamados a hacer luz en el mundo, a hacer sal en la tierra. Y irreprochable significa y quiere decir que nadie tenga nada que decir o de qué acusarnos, ¿cierto? Que nadie tenga nada que decir o de qué acusarnos. O si lo hace, obviamente que no sea verdad. En Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles, ¿cierto? Irreprensible es un sinónimo de irreprochable, lo mismo. Y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. De esa forma nosotros debemos resplandecer en este mundo, ¿cierto? Dar luz, vivir de forma irreprochable. ¿Lo haremos perfectamente? Obviamente que no, ¿cierto? Pero debemos apuntar hacia allá. Y esto de mantener una vida irreprochable, hermanos, es en cualquier escenario, en cualquier circunstancia. Recordemos que Pedro está exhortando a estos hermanos a vivir de forma irreprochable ante los no creyentes, ¿cierto? En medio de la persecución, en medio de la hostilidad. Ellos no están viviendo la vida color de rosa y ahí le dice, sean irreprochables, no, ¿cierto? Porque estos creyentes podrían excusarse, podrían decir, bueno, yo estoy sufriendo, yo lo estoy pasando mal, yo estoy siendo perseguido, presionado por mi fe, entonces yo estoy siendo tan presionado y tan perseguido que entonces, bueno, yo puedo comportarme en alguna manera quizás de forma inadecuada. Estoy siendo presionado, entonces yo puedo hacer algo que a lo mejor no está bien, pero el Señor me entiende porque yo estoy siendo presionado, ¿cierto? Entonces no, esa no es una excusa, ¿cierto?, para yo comportarme de manera inadecuada. Y así también nosotros podríamos justificar a veces nuestras malas conductas o nuestra vida reprochable, ¿cierto? Quizás, no sé, podríamos decir mi ambiente laboral, si no fuera tan adverso o tan pecaminoso, a lo mejor yo sí sería un ejemplo en mi trabajo, pero como soy tan presionado, entonces yo me comporto de mala manera. Bueno, un matrimonio quizás, un esposo, una esposa podría decir, si mi esposa fuera así o asá, yo a lo mejor sería irreprochable, sería un mejor marido. Pero no, recordemos que no tiene que ver con lo que está afuera, tiene que ver con mis propias pasiones, con lo que está aquí en mi interior, ¿cierto? Yo debo, en la gracia del Señor, tratar de manifestar esta vida que glorifique al Señor, ¿cierto? Decimos, si estas circunstancias cambiaran, entonces yo sería un mejor creyente. No, hermano, la exhortación es hacer irreprochable hasta en las peores circunstancias, ¿cierto? Hasta en las peores circunstancias, en los peores escenarios. Estos hermanos la estaban pasando mal, ¿cierto? Habían perdido muchas cosas, estaban siendo perseguidos, muchos después murieron. Entonces a veces nos pasa, hermano, nos pasa una pequeña adversidad y nosotros manifestamos al tiro la pasión. Me acordé el viernes, yo estaba esperando la micro en San Bernardo, como todos los días, para irme para la casa. Y hice parar la micro, el chofer iba a parar, después no paró y siguió de largo. Y yo me quedé ahí mirando la micro y yo me noté el tiro en mi interior, así como que me dio rabia el chofer. ¿Por qué no me paró? A mí. ¿Cierto? Y uno dice y se fue y bueno, ya pasó, duró 10 segundos, ya después vino la otra micro, la tomé, no hay problema. Pero se manifestó en cosas tan pequeñas, hermano, que no tienen ninguna trascendencia. Se manifiesta esta pasión, por eso es que nosotros debemos ser conscientes, ¿cierto? Debe vivir esta pasión carnal, se manifiesta y somos llamados a vivir de forma irreprochable. Como decíamos, no perfecto, hermano, no lo seremos jamás en el escenario de esta tierra, pero sí podemos ser ejemplares. Sí podemos ser ejemplares, eso no es imposible, hermano, no es imposible. En la gracia del Señor podemos lograrlo. Y en este contexto, en esta circunstancia, estos creyentes, ¿cierto?, estaban siendo calumniados, ¿cierto?, como malhechores, según nos permite entender este texto. Dice, un comentario dice, los cristianos estaban siendo calumniados como irreligiosos, porque no adoraban a los dioses paganos, como aguafiestas y ascetas, por abstenerse de vicios populares, como desleales al gobierno, por afirmar su lealtad a un rey celestial, ¿cierto? Y de la misma manera, hermanos, nosotros muchas veces nuestra conducta en el mundo, nuestro deseo de querer agradar al Señor, ¿cierto?, puede provocar en los demás, ¿cierto?, tal disgusto que nos puedan quizás en algún momento calumniar como malhechores. Nuestro deseo de glorificar al Señor puede provocar un disgusto en los demás, ¿cierto? Al no creyente no le gusta nuestra forma de vivir.
¿cierto? ¿Por qué? Porque somos contrarios al mundo. Nuestra forma de vivir debiera ser contraria a la corriente de este mundo, ¿cierto? Nuestro deseo de agradar al Señor no es grata para los del mundo, no les gusta, ¿cierto? Pero eso no nos debe sorprender. Los cristianos siempre hemos sido minoría. Tú vas al trabajo, no está lleno de cristianos, son minoría. La única parte que somos mayoría es aquí, cuando estamos aquí en la iglesia. Pero en cualquier otro lugar somos los menos. Entonces tenemos que lidiar con eso. Un comentario añade y dice: estas críticas no se pueden evitar, pero bajo ninguna circunstancia los creyentes debieran dar al mundo una razón válida para cualquier acusación. Todas las calumnias deberían ser refutadas mediante un registro ininterrumpido de buenas obras, ¿cierto? Cada vez que tú y yo podamos ser acusados o calumniados en cualquier cosa, hermano, nuestra mejor defensa puede ser nuestra manera de vivir, ¿cierto? Vivir una vida santa, buenas obras, un registro ininterrumpido de buenas obras, una tras otra, a fin, ¿cierto?, con el propósito de provocar en aquellos que nos calumnian, ¿cierto?, que ellos puedan observar nuestras buenas obras y glorificar a Dios en el día de la visitación, dice el texto. Otra traducción dice, en el día de la salvación, ¿cierto?, o en el día en que Él pida cuentas a todos. Aquí un comentario para que nos dé un poco más de luz con respecto a esto del día de la visitación. El comentario de William MacDonald dice: un día de visitación es cualquier tiempo en que el Señor se acerque, viene en gracia o viene en juicio. La expresión se emplea en Lucas 19, 41 al 44. Jesús lloró sobre Jerusalén porque la ciudad no había conocido el tiempo de su visitación. Es decir, Jerusalén nos había dado cuenta de que el Mesías había acudido en amor y misericordia, pero aquí en este texto puede significar dos cosas. Primero, el día en que la gracia de Dios visitará a los críticos, a estos calumniadores, y serán salvos, o el día del juicio, cuando los inconversos comparecerán ante Dios, ¿cierto? Sea cual sea lo que está apuntando el texto, lo que a nosotros nos compete en cuanto a nosotros, nuestra responsabilidad es procurar vivir de una manera que glorifique al Señor. Amén. La pregunta es, ¿estamos viviendo de esta manera irreprochable? Si nosotros fuéramos consultados a otros, oye, ¿qué tal el hermano? ¿Qué tal el Sergio? ¿Cómo es en el trabajo? ¿Yo agacharía mi cabeza o voy a mantener la frente en alto? Los demás pueden decir de nosotros que vivimos una vida que no se contradice de acuerdo a lo que creemos. Son preguntas que nosotros tenemos que hacernos, ¿cierto? Recordemos que Pedro, hermano, está exhortando a estos creyentes con respecto a la conducta, ¿cierto? Que deben tener esta conducta que glorifica al Señor en medio de un mundo hostil. Ahora en el versículo 13 y 14 Pedro está apuntando al sometimiento, a la sumisión del creyente a las autoridades, al Estado. Son diferentes exhortaciones, ¿cierto? Y ahí pasamos a nuestro segundo punto, que le he puesto por nombre, sometidos por causa del Señor. Entre el versículo 13 al 15. Leemos el 13 y el 14, dice: sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, ¿cierto? En el mundo en el que nosotros vivimos hoy, ¿cierto? Hoy en día hablar de sumisión, de sometimiento es como de otra época, ¿cierto? Eso es como algo raro, como algo antiguo, como que eso ya no se da. Imagínate tú hablar, los que van a la universidad, no sé, al colegio, hablar de sometimiento, te van a mirar todo raro, eso no se da. Porque lo popular es la rebeldía, la desobediencia. Y lo vemos nosotros en nuestra sociedad, ¿cierto? Los hijos no se quieren someter, ¿cierto?, a sus padres, les cuesta obedecer, no quieren someterse. Los alumnos no se quieren someter a los profesores, ¿cierto? Y pasa mucho, los ciudadanos no se quieren someter a las autoridades, los trabajadores no se quieren someter a sus jefes. Y eso es lo común en el mundo, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos manda a nosotros a someternos. ¿Por qué? Por causa del Señor. A someternos a las autoridades, ¿cierto? Renunciar a la desobediencia y a la rebeldía. Porque esta es una actitud, hermano, la desobediencia y la rebeldía es una actitud de nuestra vida pasada, de nuestra vida que teníamos antes de venir a la fe, antes de conocer al Señor. Mira lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 3, verso 3. Tito 3:3 dice: porque nosotros también en otro tiempo,
Mira toda esta conducta, hermano, éramos necios, desobedientes, ahí está la desobediencia, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ve que entre toda esta manera antigua, pecaminosa de vivir, ¿cierto? Necios, extraviados, esclavos de deleites diversos, odiándonos unos a otros, ahí entre medio está la desobediencia. Entonces esa es una actitud, hermano, que no nos debe caracterizar, ¿cierto? La desobediencia y la rebeldía es una actitud que nosotros no debiéramos tener, jamás, ¿cierto? No debiera caracterizarnos hoy, ahora que estamos en el Señor. Primero porque esa conducta trae deshonra al Señor. Esa conducta en un creyente trae deshonra al nombre de Cristo, no glorifica al Señor, ¿cierto? El ser desobediente, aparte de ser un pecado, hermano, también estorba el mensaje del Evangelio. Cuando tú y yo somos desobedientes a las autoridades, ¿cierto? O en general, a lo que sea, ¿cierto? No podemos predicar el Evangelio. O podemos hacerlo, pero vamos a ser cuestionados, ¿cierto? Cuando prediquemos, la gente sabe de nuestra conducta y vamos a ser cuestionados. Se le va a venir a la mente al tiro nuestra forma de ser, ¿cierto? Entonces, estorba el Evangelio, ¿cierto? Entonces, el Señor nos manda, hermanos, a someternos a las autoridades. ¿Por qué? Porque Él las ha constituido. Él ha constituido las autoridades. Leemos también en Romanos 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas, ¿cierto? Las que existen, el Señor las ha constituido. Dios es la máxima autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre todo lo que existe. Y Él ha constituido autoridades también, ¿cierto? Y lo ha hecho también de alguna manera para restringir el pecado de un mundo, de una sociedad rebelde. Imagínate un mundo sin autoridad. ¿Qué sería de este mundo? Dice un comentarista, Dios ha instituido 4 autoridades en la tierra. El gobierno sobre todos los ciudadanos, ¿cierto? Imagina un país sin gobierno, un país sin leyes. ¿Qué sería de nosotros? Cualquier persona haría lo que quisiera, ¿cierto? A lo mejor aumentarían los delitos, se manifestaría más el pecado. Segundo, la iglesia sobre todos los creyentes, ¿cierto? La iglesia es una autoridad, hermano. Si una iglesia local está sometida a la palabra del Señor, yo como miembro de una iglesia debo someterme también a mi iglesia local, ¿cierto? Entonces yo pensaba un poco en la disciplina de la iglesia. Cuando la iglesia ejerce la disciplina sobre un creyente y este creyente no se quiere someter a esta disciplina, el creyente termina pagando las consecuencias. No es beneficioso, ¿cierto? Tercero, los padres sobre todo los hijos, ¿cierto? Los padres sobre los hijos son una autoridad. Los hijos son llamados a sujetarse, a someterse, a obedecer a los padres. Si tú aquí hoy eres un joven y estás sujeto a la autoridad de tus padres y tú quieres agradar al Señor, tú tienes que obedecer a tus padres. Lo mejor que puedes hacer es obedecer. En todo lo que ellos te digan tienes que obedecerlo, ¿cierto? Y nosotros los padres también somos llamados a ejercer esta autoridad, ¿cierto? Cuando un hijo es desobediente, aquí quiero hacer un poco de énfasis, a sus padres, lo que él está haciendo es salirse del lugar en el que Dios quiere que ellos estén. Amén. Entonces, cuando el papá o la mamá ejerce esa autoridad, lo que está haciendo es hacerlo volver al lugar en el que Dios quiere que esté. Entonces, lo que está haciendo es ayudarlo. Amén. Entonces, esto es muy importante, que cada hijo sea obediente con sus padres. En cuarto lugar, los jefes, sobre todo los empleados, ¿cierto? Si yo soy empleado y tengo un jefe, me gusta o no el jefe, yo tengo que hacerle caso, ¿cierto? En lo que él me está mandando, lo que tiene que ver con el trabajo a realizar. Y aquí en 1 de Pedro la palabra someterse, hermano, es clave. Si usted lee la carta completa, la instrucción a someterse aparece 4 veces en esta epístola. Entonces aparece 4 veces porque debe ser algo importante, ¿cierto? En este mismo versículo que estamos compartiendo, ¿cierto? El someterse al gobierno, a la autoridad. En el capítulo 2, versículo 18, los siervos deben estar sujetos a sus amos con todo respeto. En el capítulo 3, verso 1, las esposas deben sujetarse a sus maridos. En el capítulo 5, verso 5, los creyentes jóvenes deben someterse a los ancianos. Todas esas instrucciones están en esta carta. Y añade la segunda parte del versículo 5, del capítulo 5 que acabamos de leer, dice, y todos revístanse de humildad,
en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cierto? Y Dios resiste a los soberbios. ¿Somos soberbios, hermano, o somos humildes? ¿Cierto? Y Dios da gracia a los humildes. Entonces, hermano, por causa del Señor nosotros debemos someternos a las autoridades, ¿cierto? A las autoridades que el Señor ha puesto, ¿cierto? Debemos tener una actitud de sumisión, de humildad, porque eso trae honra al Señor. Es por eso, es por causa del Señor. Si tú y yo queremos agradar al Señor, tenemos que vivir de esta forma, o procurar vivir de esta forma, esforzarnos. Entonces los creyentes que eran destinatarios de esta carta, ¿cierto?, debían entenderlo así. Y nosotros también debemos entenderlo así, por causa del Señor, ¿cierto? Ahora hay que hacer una excepción también, ¿cierto? Hay una excepción para este mandato, ¿cierto? Es cuando esa autoridad me está pidiendo algo que va en contra de lo que dice su palabra, ¿cierto? Ahí yo no debo obedecer. Si mi jefe me pide que yo vaya y me robe algo, ahí obviamente yo no lo voy a obedecer, porque mi fidelidad es primero hacia el Señor, ¿cierto? Y si tengo que pagar consecuencias por ser fiel a Dios, bueno, debo estar dispuesto también a pagar esa consecuencia y ser valiente. Y el versículo 14 dice: o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La rebeldía y la desobediencia, hermano, definitivamente trae consecuencias, ¿cierto? Y soy rebelde, no sé, a carabineros, por ejemplo, voy a vivir consecuencias, ¿cierto? Pero si soy obediente, también voy a poder vivir una vida, no sé, tranquila, ¿cierto? Con gozo, aunque pueden haber algunas excepciones, pero en lo general va a ser así. La obediencia trae, hermano, consecuencias positivas para mi vida. Amén. Entonces recordemos que este someterse, hermanos, es por causa del Señor. Cuando yo me someto, yo traigo gloria a su nombre. Amén. Y yo tengo que también restringir mi carne, ¿cierto? A veces no es grato para la carne someterse, pero por el Señor hay que hacerlo, ¿cierto? Por dar gloria a su nombre. Y esto también habla de una conducta irreprochable, como leíamos en el pasaje anterior. Entonces ahora, ¿por qué debemos comportarnos de esta manera? Porque alguno podría decir, bueno, yo conozco un compañero en mi trabajo que se comporta de esta forma y no es creyente. ¿Por qué debemos comportarnos de esta manera? ¿Por qué debemos abstenernos de las pasiones carnales? ¿Por qué debemos mantener una conducta irreprochable? ¿Por qué debemos someternos a las autoridades? Respuesta: porque esta es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la forma en la que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, que vivamos en medio de un mundo adverso. Versículo 15. Y da la respuesta, dice: porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta forma, ¿cierto?, de esta manera, en un mundo hostil, cuando procuramos vivir para la gloria del Señor, hermano, lo primero que estamos haciendo es haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Dios espera que nosotros, hermanos, como dice el texto, hagamos bien, tengamos una buena conducta, ¿cierto? Pero los incrédulos también esperan y presuponen que nosotros, por el hecho de ser creyentes, vamos a tener una buena conducta, ¿cierto? Viene una persona que no es creyente y sabe que nosotros somos creyentes, lo primero que él espera es que yo me comporte de buena manera, ¿cierto? Y él va a notar cuando yo me comporto de mala forma, ¿cierto? O nos la ha pasado en alguna conversación, no sé, alguien ha dicho, mira, esta persona se comportó de esta forma y él es cristiano, o él es creyente, ¿cierto? Y somos cuestionados. O dijo una mala palabra, ¿cierto? Y dice que es cristiano, ¿cierto? O no sé, siempre llega atrasado al trabajo, o falta sin avisar, o hace su trabajo de mala forma y dice que es cristiano. Entonces el no creyente demanda de nosotros una buena conducta, aunque él no la practique, pero la demanda, ¿cierto? Y en este contexto, hermano, de hostilidad y de persecución, estos creyentes debían tener un buen testimonio. Entonces Pedro le está diciendo, tengan un buen testimonio, ¿cierto? Porque el testimonio era más importante que la adversidad, ¿cierto? Porque la adversidad a lo mejor no iba a desaparecer, ¿cierto? Pero nosotros con nuestro testimonio damos gloria al Señor, ¿cierto? Hablamos de sus virtudes, de su grandeza, hablamos de que Dios realmente es un Dios real que transforma la vida del creyente. Entonces Dios espera que nosotros vivamos vidas de buen testimonio en un mundo contrario a su palabra, ¿cierto? Y esto, hablarlo, decirlo es como, qué fácil, vamos y vivamos todo buen testimonio, a veces es difícil, fallamos más de lo que nos gustaría, pero en la gracia del Señor podemos ir creciendo y avanzando, ¿cierto?
Entonces, hermanos, que nuestro testimonio no se vea manchado por la adversidad o por las presiones. No por ser presionado, yo voy a dejar mi testimonio de un lado y voy a hacer lo que quiero y dar rienda suelta a mis pasiones, ¿cierto? Que nuestra vida no le dé ninguna ocasión, ¿cierto?, a los incrédulos para acusarnos de algo, sino todo lo contrario, que con nuestra forma de vivir nosotros hagamos enmudecer, ¿cierto?, la ignorancia de los hombres insensatos, como dice el texto. Un comentario consultado dice: los cristianos y la fe cristiana están incesantemente bombardeados por la ignorancia de los hombres insensatos. Puede que esto suceda en la universidad, puede que sea en el laboratorio científico, puede que sea desde el mismo púlpito. Pedro dice que una de las mejores respuestas a tales insidias es una vida santa. Una vida santa. Y allá tenemos que nosotros apuntar, hermanos. Esta es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Una vida santa en medio de un mundo hostil, un mundo adverso. Y ya pasamos a nuestro tercer punto de la predicación. Le he puesto por nombre libres para servir a Dios. Está entre los versículos 16 y 17. Libres para servir a Dios. Versículo 16 dice: anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Amén. Otra traducción, quizás nos puede dejar un poco más claro, dice: eso es actuar como personas libres. ¿Cierto? Todo lo que está apuntando atrás, los versículos anteriores, dice, eso es actuar como personas libres, que no se valen de su pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, hermanos, abstenerse de las pasiones carnales que combaten contra el alma, ¿cierto? Mantener una conducta irreprochable o irreprensible, someterse a las autoridades, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? En otras palabras, obedecer a Dios, glorificar al Señor. Todo esto es andar como libre. Todo eso es andar como libre, libres de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Algunas personas, yo me he encontrado con compañeros de trabajo, dicen, yo soy libre, yo hago lo que quiero, ¿cierto? Y consumen ciertos vicios, no, pues yo lo hago cuando quiero, ¿cierto? Pero eso no es ser libre, eso es ser dominado por un vicio, ¿cierto? No hay mayor libertad, hermano, para un ser humano que el ser libre de la esclavitud del pecado, hermano. Ser esclavo de un pecado es algo terrible, hermano. Estar esclavizado por el pecado es algo que no se lo damos a nadie. Ahora que vivimos en libertad en el Señor, uno puede comprenderlo de mejor forma. Pero estar esclavo del pecado, hermano, es algo terrible, ¿cierto? El pecado esclaviza, pero solamente Jesucristo nos puede hacer libres y librarnos, Señor, a librarnos de esa esclavitud. Leemos en Juan 8, 34 al 36. Dice, Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo, aludiendo a Jesucristo, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, ¿cierto? Entonces solo en Cristo hay libertad del pecado, hermano. No hay en ningún otro lado yo voy a poder encontrar esa libertad que encuentro en el Señor. No lo haré en el deporte, en la entretención, no lo haré en el trabajo, no lo haré en la familia, en las amistades, en nada. Solamente en Jesucristo y su palabra yo poder encontrar esa libertad que tengo para vivir lejos del pecado. Y el texto añade: pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Entonces yo no debo usar esta libertad, ¿cierto?, como pretexto para hacer lo malo, como pretexto para pecar. El comentario de William Barclay dice con respecto a esto, mira lo que dice: cualquier gran doctrina cristiana se puede pervertir, convirtiéndola en una excusa para hacer el mal o no hacer el bien. Por ejemplo, la doctrina de la gracia, dice, se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para pecar a gusto de cada uno, ¿cierto? Y lo hemos escuchado. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Tranquilo, hermano, si estamos en la gracia, no pasa nada, ¿cierto? Dios no es tan severo, y hacen a veces como esa división, como si hubiera un Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fuera otro Dios, ¿cierto? Estamos en la gracia, no pasa nada, hermano. Me acuerdo hace muchos años atrás, me encontré con un joven, hacíamos reuniones en las casas allá en Peñalolén, y voy por la calle un día sábado y me encuentro con este joven que se estaba acercando al Señor, y este joven venía ebrio, y cuando me vio, yo lo vi, que sorprendido, y dije, ¿qué te pasó, hermano? Y él me decía, no, tranquilo, si yo le pedí permiso al Señor, me decía, le pedí permiso al Señor, me decía.
Y claro, ahora uno se mira a matarle da risa, pero en ese minuto estaba serio y me da tristeza. Pero es una mala comprensión. Pues. Yo le pedí permiso al Señor, si el Señor me entiende, el Señor sabe de mis debilidades, entonces estamos en la gracia, no pasa nada. Entonces no es así, hermano. La doctrina del amor, dice, se puede sentimentalizar hasta el punto de que llegue a ser una excusa para quebrantar su ley, ¿cierto? Dios me ama tanto que da lo mismo, si un pecado por aquí por allá, no pasa nada, ¿cierto? Y si bien el Señor nos ama ahora en Cristo y nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿cierto? Del amor de Dios por medio de Cristo, Dios espera que nosotros abandonemos el pecado, ¿cierto? La doctrina de la vida por venir, dice el comentarista, se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para tener en menos la vida de este mundo, ¿cierto? Y añade, no hay doctrina tan fácil de pervertir como la de la libertad cristiana, ¿cierto? Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Yo podría decir, bueno, yo soy libre en Cristo. Yo en mi libertad, yo soy libre para tomarme una copa de vino, ¿cierto? Y soy libre para tomarme 2, y para tomarme 3 y 4, y ahí ya no soy tan libre. A la quinta ya se empieza a notar. Entonces otro quizás podría decir, no, yo en mi libertad llevo años en la fe, yo puedo ver alguna película, quizás si tiene alguna escena subida de tono no pasa nada, yo soy un hombre casado, esas cosas no me afectan. No, hermano, no, ahí ya no estamos siendo libres, ahí estamos usando la libertad para pecar, ¿cierto? Tenemos que usar la libertad para servir al Señor, ¿cierto? La libertad cristiana dice, nunca es libertad para pecar, hermano. No es ser libre para hacer lo que yo quiera. Y siempre va de la mano con mi responsabilidad y con el deseo de obedecer a Dios. Amén. Quiere decir ser libre para actuar como es debido, para actuar como Dios manda. La libertad cristiana se puede resumir en la memorable frase del teólogo Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Cierto? ¿Tiene sentido la frase? Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque si yo amo al Señor, ¿cierto? Toda mi conducta va a buscar glorificarle. Si yo amo al Señor, todo lo que yo hago va a buscar agradarle. Entonces, empleemos esta libertad, hermano, como siervos del Señor. Somos libres para servirle. Servir a Dios y no al pecado, ¿cierto? Es ser verdaderamente libres. Y ya el versículo 17 dice, honran a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honran al Rey. Entonces, nuestra conducta en el mundo, hermano, como ciudadanos, ¿cierto? Que tienen la intención de glorificar a Dios, no debemos olvidar también nuestras relaciones, ¿cierto? Nos relacionamos con los demás. Y Pedro dice, honran a todos, honran a todos. El ser humano, como escuchábamos en la mañana, en el devocional, tiene impresa la imagen de Dios, ¿cierto? Somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Y por ese puro hecho, nosotros tenemos que respetarnos unos a otros, ¿cierto? Respetarnos, no mirarnos por encima del hombro, sino que respetarnos. Debemos honrarnos, dice Pedro, unos a otros, ¿cierto? Y en este contexto está apuntando también a las autoridades, ¿cierto? A los que están en posición de autoridad. Romanos 12:10 dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros, ¿cierto? Y esta actitud, hermano, trae gloria al Señor. También Pedro dice, amen a los hermanos. Estuvimos en Primera de Juan por varios meses, fueron 17 predicaciones y el Señor nos estuvo hablando predicación tras predicación de amar a Dios, de amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos, amar la iglesia. Entonces el Señor nos habló y lo que nos toca ahora es ser obedientes, ¿cierto? Amar a los hermanos. Primera de Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas por un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, ¿cierto? Con sinceridad. Este es un amor que nace de un corazón que ha sido regenerado, ¿cierto? Solo alguien que ha sido regenerado puede amar de esta forma, ¿cierto? Un amor que es capaz de extender sus límites, que va más allá. Un amor sacrificial por los hermanos, que es capaz de dejar a un lado quizá 1 o 2 horas de sueño, que es capaz de quizá de desprenderse de quizá los recursos, la economía, que es capaz quizá hasta de comer un poco menos para que el otro coma más. En tercer lugar, pero dice, teman a Dios.
¿cierto? En un mundo hostil o en el sufrimiento, hermano, solo el temor a Dios nos va a ayudar a mantenernos firmes, ¿cierto? A no ceder a las presiones que conlleva vivir en este mundo, ¿cierto? Para poder glorificar al Señor, ¿cierto? Y así también nosotros, solo el temor de Dios, hermano, solo el temor a Dios, ¿cierto? Nos ayudará a no ceder a la adversidad, a las tentaciones, cuando estamos siendo tentados, cuando nadie nos ve. El temor al Señor, eso es lo que nos va a ayudar, ¿cierto? Y nosotros debemos acercarnos a Dios de esa forma, cuando nos acercamos en oración, cuando estamos escuchando la palabra también, con temor del Señor, ¿cierto? Es la voz de Dios, es la palabra, es lo que Él ha dejado, ¿cierto? Para que nosotros la escuchemos, le obedezcamos. Y en cuarto lugar, Pedro también dice, honren al rey. Pedro una vez más el énfasis, ¿cierto? A honrar a las autoridades, a tenerlas en alta estima, porque eso trae gloria al Señor. Debemos nosotros respetar a nuestro gobernante. Podemos tener nuestra opinión, nos puede gustar o no, pero eso no tiene que ser nunca un motivo para que de nuestros labios salga una mala palabra con respecto a quien está presidiendo hoy, al presidente. No me gusta el presidente, pero bueno, si no te gusta, no tienes que dejar que ese disgusto, ¿cierto?, provoque que de tus labios pueda salir una palabra que no glorifica al Señor. Eso no está bien. Ya vamos de conclusión, hermano. Estas son exhortaciones, diferentes exhortaciones que Pedro está dando. Si usted continúa la lectura de la carta, sigue dando más exhortaciones, ¿cierto? Y son instrucciones con respecto a la conducta que debemos tener nosotros como creyentes en medio de un mundo hostil, de un mundo adverso. Son mandatos para hombres y mujeres que quieren vivir para la gloria del Señor. Mandatos para hombres y mujeres que están esperando una herencia eterna, que tienen esta esperanza en los cielos. Si tú y yo tenemos esta esperanza, tenemos que procurar vivir de esta forma, ¿cierto? Por causa del Señor y para la gloria del Señor. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por haber podido compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú puedas aplicar en nosotros estas verdades, Señor, de tu palabra, que podamos ponerlas por obra, Señor. Yo sé que siempre, Señor, es difícil captar todo lo que se dijo en un mensaje, Señor, pero te ruego que tú nos puedas recordar, que también puedas usar la reunión del miércoles para que podamos sacar el mejor provecho de tu palabra, de la predicación, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantener esta actitud, esta forma de vivir que te pueda glorificar en todo lo que vivamos, Señor, hasta en los peores escenarios, Señor. Nuestros trabajos, nuestra familia, cuando estemos enfrentando una prueba, cuando estemos sufriendo, cuando estemos siendo perseguidos, hostigados, que siempre tengamos la intención de vivir, Señor, para tu gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.